Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexicana de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformarían los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética fue discutida por la Cámara de Diputados. Desde que fueron propuestas estas reformas constitucionales, se habían advertido que los actores políticos estaban totalmente divididos, lo cual incluso dio cabida a opiniones de expertos técnicos, científicos en la materia, en los foros de consulta que se organizaron y escuchar los pros y los contras de reformar la Constitución en materia energética. Incluso el regulador autónomo de la competencia presentó un amplísimo documento recomendando la no procedencia de esa iniciativa. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos cómo es que terminó este proceso que el maestro Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores? Buenas noches y bienvenido, Carlos. Raimundo, muy buenas noches. Gusto saludarte a todo Te agradezco público. muchísimo, mi querido amigo. Y bueno, casi 12 horas en que estuvieron los 498 diputados en la Cámara el día domingo. Y tu primer punto de vista, ¿hubo debate o hubo adjetivos? Me parece que ya, digamos, el día de la votación, el domingo, los dados ya estaban echados, Raimundo. Creo que hubo un largo periodo de reflexión por parte de todas las fuerzas políticas. Esta iniciativa llegó al Congreso pues, a fines de septiembre y por tanto hubo tiempo suficiente para discutirla, analizarla. Por supuesto, se llevó a cabo esto denominado foro parlamentario, el foro del Parlamento Abierto, donde asistieron múltiples expertos en la materia, se discutió el tema desde múltiples puntos de vista y por tanto cada quien se forjó su opinión con suficiente tiempo. Me parece que ya el domingo, pues sí, ya hubo más descalificaciones que argumentos. Algunos legisladores intentaron poner algunos temas sobre la mesa, ¿no? De preocupación sobre la iniciativa. Destaca el caso de Ildefonso Guajardo, que fue a plantear y hablar, digamos, de cara sobre todo al grupo parlamentario de Morena, a advertir que era violatoria del Tratado de Libre Comercio y por tanto podía derivar en problemas. Pero al final del día creo que fue más bien un tema de descalificaciones y con el resultado que ya conocemos. No se alcanzó la mayoría constitucional que requería Morena para avanzar esta iniciativa. 223 legisladores de la oposición de 4 partidos distintos votaron unísono en contra de la iniciativa. No hay ningún precedente de una iniciativa constitucional, Raimundo, en el que se haya visto un rechazo al unísono de parte de la oposición de 4 partidos diferentes. Y por tanto eso nos dice mucho sobre lo que estaba en juego y bueno, al final del día el rechazo al cambio constitucional, pues yo creo que va a dejar, digamos, por supuesto Morena y el presidente pues no están contentos, pero finalmente para la economía, para el país, me parece que es un resultado favorable. Esta iniciativa iba a traer grandes problemas a la nación hacia los próximos años y el hecho de que haya sido frenada es una buena noticia para todos. Sí, en estas secuelas justamente a las que te refieres, mi querido Carlos, en donde por un lado siguen los adjetivos de descalificación política, incluso amenazantes por parte del líder de Morena en exhibir en la plaza pública a quienes votaron en contra de ella, pero también hemos escuchado justamente voces como las que mencionas, de líderes empresariales, de cámaras organizadas, en donde, bueno, pues pareciera ser que este es un compás así como de espera, sobre todo con el ofrecimiento que Andrés Manuel hizo de que no haría más intentos por impulsar nuevas reformas en este sentido. ¿De verdad le creemos o es justamente de sus tácticas distractoras?
Yo creo que el presidente sabe que después de esta derrota, porque es eso, una derrota la más importante de su sexenio en materia legislativa, la probabilidad de que pueda avanzar alguna iniciativa en materia constitucional de cualquier tema, no solo en temas energéticos, de cualquier tema es cercana a cero. Y eso, pues, naturalmente lo sabe el presidente, lo entiende, y por tanto dudo mucho que vuelva a lanzar, digamos, una iniciativa en materia constitucional. Entonces, yo esa parte creo que sí podemos respirar, al menos en ese sentido. Ahora, los, los problemas para el sector de la electricidad no han terminado, porque si bien se rechazó esta iniciativa, todavía persiste la incertidumbre jurídica respecto al camino que va a seguir la ley de la industria eléctrica. Sabemos que la Suprema Corte, 7 ministros se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad de la ley, pero 4 no, se requerían 8 votos y por tanto ahora tendrán que resolverse, queda en la indefinición, porque todos los amparos que están vigentes respecto a esta también muy mala ley de la industria eléctrica tendrán que resolverse uno por uno. Y eso, Raimundo, augura pues todavía mucho tiempo de incertidumbre. Entonces, no está el panorama alentador en materia de energía, pero en general te diría, el que se haya rechazado esta reforma constitucional sí representa una buena noticia. Sí, ahora bien, Carlos, tú que haces una lectura obviamente muy aguda de las señales políticas, ¿consideras que Andrés Manuel, en el propósito de emparejar los cartones, lanzó esta iniciativa que incluso ya fue hoy también sesionada en la Cámara de Senadores de modificaciones a la ley minera? Sí, mira, Raimundo, es muy claro el objetivo del presidente. Eh, por un lado, quiere desviar la atención, ahora sí, hacer una contención de daños luego de la derrota del domingo y pues un distractor ideal es pues lanzar esta ley minera que supuestamente buscaría o busca nacionalizar el litio, cuando, por cierto, el litio ya le pertenece a la nación. Sí. Pero bueno, esta ley que va a ser aprobada, que ya fue aprobada por el Senado, pues es claramente un distractor y tiene un segundo propósito. Como sabemos, el presidente está obsesionado con pasar a la historia y formar parte del panteón de los presidentes, vamos a llamar, que le dieron patria al país. Y él siempre se compara con Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos y siempre está buscando una acción que le permita alcanzar ese grado de héroe nacional, entre comillas. Creo que lo que busca el presidente luego del rechazo de la reforma de electricidad, que era una reforma muy importante y que él buscaba con ese propósito, pues ahora busca algo que venderle a los mexicanos, aunque sea falso, aunque sea ilusorio, aunque tenga muchos problemas de constitucionalidad y legales, pero finalmente él podrá decir, yo nacionalicé el litio. La gente dirá, ¿y para qué sirve el litio? ¿Tenemos litio? ¿No tenemos? ¿Quién lo va a explotar ahora? ¿Hay dinero? Eso pasa a segundo término, Raimundo. Ahora lo que importa es la retórica, envolverse en la bandera nacionalista y creo que eso es lo que busca el presidente con esta absurda iniciativa. Sí, Carlos, también es un hecho que no ha habido la menor intención por tener una interlocución de parte del gobierno con la oposición. Incluso quedó quemado su último cartucho con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, cuando se involucró en la promoción de la revocación del mandato y que parecía ser que por ahí podía empezar a establecerse un diálogo con la oposición, pero yo creo que con esto queda destruida, ¿es así? Mira, llevamos 3 años y medio con un presidente que aplasta, no negocia, que está acostumbrado a tomar todas las decisiones sin importarle absolutamente ninguna otra opinión, sea de la oposición o sea de cualquier otra persona, sea de los empresarios, sea de su propio gabinete, sea de quien sea, Raimundo. Y por tanto, es un presidente que a diferencia de todos los anteriores, con todos sus defectos, es un presidente que no le interesa negociar. Nunca habíamos visto un presidente que propusiera una reforma constitucional sabiendo que necesitaba los votos de la oposición y que no estuviera dispuesto a negociar.
porque nunca estuvo dispuesto a negociar. No quiso cambiar lo sustantivo que le molestaba, sobre todo al PRI, para poder acercarse y alcanzar esa mayoría constitucional. Nunca estuvo dispuesto. Entonces, me parece que luego de este resultado del domingo, pues está muy claro. El presidente, sus propuestas de reforma constitucional no van a avanzar, no hay manera de articular una reforma electoral, vamos a llamar, bien orientada, bien pensada en estas condiciones, y máxime que sabemos que el presidente más bien quiere esa reforma electoral para otros propósitos. Claro. Entonces, pues sí, está rota la relación, pero rota desde el primer día del sexenio. No ha habido ningún tipo de interlocución con la oposición. Vaya. Carlos, obviamente el impacto que esto tiene en la vida económica de quienes te escuchan, que hay empresarios de todo tipo y también obviamente las personas que somos de a pie en lo económico, la energía es una fuente obviamente de crecimiento en la producción, en los servicios, etcétera. ¿Qué nos espera en el horizonte de expectativas de corto plazo al menos para que México tenga la energía que necesita obviamente para caminar hacia el progreso? Pues mira, Raimundo, no soy muy optimista en el sentido de que llevamos 3 años y medio enfrascados en una discusión de carácter ideológico promovida por el gobierno, que al final del día y en pocas palabras lo que buscaba o lo que ha buscado es recuperar parte de, digamos, de las viejas glorias de nuestras 2 empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En ese tiempo se ha perdido valiosísimos días, semanas, años para poder mejorar nuestra infraestructura, fortalecer nuestra capacidad productiva, generar mayores capacidades de generación de electricidad y por supuesto de energía en general. Y más bien hemos estado ahí en esa discusión. Yo mucho me temo que no va a cambiar mucho el ambiente para lo que resta del sexenio. Y por tanto va a ser un sexenio perdido en materia de energía. Y eso tiene consecuencias sobre todo para el nuevo gobierno que llega en el 2024, que se va a enfrentar a un panorama mucho más complicado. Porque nada más con esto cierro, Raimundo. Sí. La pandemia nos ayudó a que bajara, digamos, la presión normal de la demanda de los mexicanos por electricidad y por energía, de las empresas y los consumidores. Pero una vez que estamos saliendo ya de la pandemia, naturalmente la demanda va a crecer. Llevamos 4 años perdidos. Entonces, mucho me temo que vamos a empezar a enfrentar riesgos de que la infraestructura que tenemos no va a ser suficiente para abastecer la electricidad que necesitamos para crecer en el futuro. Se va a tornar un cuello de botella, Raimundo, peligroso para los próximos años. Vaya, Carlos, bueno, pues sin duda estoy muy agradecido con la agudez de tu análisis y sobre todo la empatía que tienes para explicar en cuentas claras problemas tan complejos. Muchísimas gracias, amigo mío. Un gusto, Raimundo. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Bueno, pues los desafíos para el crecimiento económico del país dependen del abastecimiento seguro y competitivo de energía, cuestión que parecen ignorar los políticos, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos Ramírez Fuentes. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.